Mi misión es despertar a 1 millón de personas. Quiero que esas personas abran los ojos. Veo como una segunda pantalla a mi lado, como un holograma, pero no siempre, pero cuando quiero esa imagen siempre aparece. Pensamos que es necesario vivirlo, pasar por eso, pero podemos experimentarlo todos los días, aquí y ahora, en este momento. ¿Qué fue lo que más cambió en tu vida cuando descubriste de verdad la gratitud? Por ejemplo, cuando estudiaba los registros akáshicos, para mí era un reto distinguir si era mi propio pensamiento o si era la información que estaba buscando. Algo que hasta ahora no has compartido en ningún lado, algo que sabes, que has estado esperando el momento y ahora parece que este es el momento. Cuando una persona es consciente, cuando entiende a sí misma, sus emociones, puede manejar sus sentimientos, incluso en este momento tienes derecho a elegir. Me di cuenta de que yo y mis pensamientos no somos lo mismo. La invitada de hoy es una mujer que ha pasado por muchas transformaciones en su vida y ha logrado ponerse de pie con valentía para decirlo, compartirlo con los demás, enseñarles a través de sus errores, de sus lecciones y seguir adelante con ellos con valentía. Y darnos ese punto de vista que tal vez hasta ahora hemos pasado por alto, el punto de vista de que, por más difícil que sea para ti, mientras no dejes de luchar, lo enfrentes, nombres aquello que te preocupa y lo aceptes. Las cosas siempre salen bien y siempre se vuelven muy, muy hermosas. Nuestro encuentro ocurrió hace unos 45 años. Ella me lo recordará, yo olvido esas cosas del pasado. Y un conocido en común nos presentó y en ese entonces los dos estábamos ocupados con cosas un poco diferentes, pero ahora la vida nos vuelve a reunir, lista para recibirnos con una idea diferente y mucho más feliz y libre. Le doy la bienvenida a Krasia Angelova. Gracias por ser nuestra invitada en Isledo Battle Linare al Nostá. Y yo también te lo agradezco mucho. Durante mucho tiempo estuve esperando este encuentro para mí misma, porque sabía que sería muy diferente. Y para mí, supongo que también para ti y para todas las personas que nos ven y nos escuchan, porque siento que a través de mí o por medio de mí saldrán cosas que nunca he dicho en ningún otro lugar. Eso es algo muy afirmativo y desafiante con lo que empezamos. Es interesante, bien, podemos hacer solo una breve introducción para esa parte de la audiencia que no está familiarizada con lo que haces actualmente, porque creo que es mejor que el invitado diga lo que considere y quiera. Sí, Soy autora de 5 libros, también trabajo con muchas personas, soy mentora para su transformación, transformación personal y transformación empresarial. Es decir, ayudo a que lo que saben llegue a más personas. Y como sabemos, todos nos ayudamos y al interactuar, cada uno de nosotros se convierte en una mejor versión de sí mismo. Además, soy una esposa feliz desde hace más de 20 años con mi esposo, tenemos 3 hijos maravillosos y considero que mi familia es uno de mis mayores logros. muy bonitas palabras. Bien, nos trajiste aquí muchos regalos hermosos con los que nos vas a alegrar hoy y si quieres, podemos empezar con eso, que nos muestres brevemente y de manera visual de qué trata cada uno de estos libros, porque cada uno es una parte importante de cada etapa de tu vida, hasta ahora. Como te compartí, cada uno de ellos tiene su propia historia y voy a empezar en orden, tal como ocurrieron con el paso del tiempo. ¿Y en qué me ha ayudado cada uno de ellos? Primero empecé a agradecer. Y este es el proyecto que se ha desarrollado más, manifiesta a través de la gratitud, pero dentro hay gratitud y también hay un sistema completo de lo que significa manifestar. Esto es para personas que apenas están comenzando, que ahora están iniciando. Saben incluso cómo desear, cómo soñar y paso a paso empezar con unos deseos que al principio parecen pequeños. Pero en la base está la gratitud, porque cuando yo en el año 2020 empecé a agradecer, vi cómo todo cambiaba. Y entonces me dije, ajá, esto es para mí.
Si otras personas no lo saben, tal vez hay quienes sí lo saben, pero también hay quienes como yo no lo sabían. Y seguí adelante con ese pensamiento y con esa actitud de querer mostrar y contar cómo la gratitud cambió mi perspectiva, mi mundo, me transformó y así lo creé. Este es un diario para manifestar a través de la gratitud y así sigo adelante con la gratitud, porque a veces la gente me pregunta, Graci, ¿cuánto tiempo es necesario agradecer? Y no solo a algunos, les respondo directamente. Toda la vida, yo agradecería toda la vida porque es una forma de vivir. Así como cada día, cada segundo inhalamos y exhalamos, así también debemos vivir a través del sentimiento de gratitud. Ahora sobre el amor incondicional hablaré más adelante sobre eso. Bien, Solo antes de que sigas, ¿qué fue lo que más cambió la gratitud en tu vida cuando la descubriste de verdad? ¿cómo me siento? Es decir, estar más tranquila, mejor, humilde. Cuando veo alguna situación en mi vida, poder mirarla desde un ángulo diferente, porque cuando agradeces, por ejemplo, estar viva, tener salud, tener trabajo y tener las oportunidades que tienes, en esta etapa, en algún momento, cuando hay dificultades o desafíos, uno se dice a sí misma, pues así es la vida es dura, la vida es injusta. Sin embargo, cuando te sientas y escribes tus agradecimientos, de alguna manera el enfoque se va hacia la parte bonita de la vida. Y mientras más nos enfocamos en la parte buena, ya sea de nosotras mismas, de alguna persona o de los eventos de nuestro día, empezamos, como tú y yo sabemos, a aumentar eso en nuestra vida, porque la mayoría de nosotras, las personas, pensamos de manera negativa y hasta creo que fuimos creadas para pensar negativamente. Y todas las personas que estamos aprendiendo y en el proceso de nuestro desarrollo personal es exactamente eso. Aprender cómo podemos vivir pensando de manera positiva y eso sucede de la manera más rápida a través de la gratitud. Bien dicho, yo también añadiría que tú dices, tal vez algunas personas no lo sabían, tal vez otras sí lo sabían, pero tal vez es importante recordárnoslo simplemente de una manera diferente, constantemente, simplemente no detenernos y crear el hábito de recordarlo. Si creamos el hábito de recordárnoslo, empezaremos a hacerlo. Sí, tengo. Ahora me acuerdo de muchas clientas que me dicen, Crasi, yo sé sobre la gratitud, yo sé sobre la manifestación, pero nadie antes me lo había mostrado. De la manera en que tú lo haces, me hace querer hacerlo yo también y te lo agradezco, porque a través de la forma en que yo lo comparto, lo hago en mi vida diaria. A ellas les gustó eso, empezaron a hacerlo y vieron el cambio en su vida. El cambio es el momento en que todos los pasos que he dado en el libro son los pasos por los que yo he pasado para empezar desde lo que yo llamo ser yo misma. Hasta cierto momento yo vivía de una manera determinada, con un conocimiento determinado, pero eso era, como yo lo llamo, el estado dormido, Sí, muy interesante. piloto automático. Es muy interesante que ahí no sabemos que estamos dormidos. Por eso es piloto automático, ¿verdad? Él se encarga de eso también. Sí, Y en este libro, incluso esa es nuestra nueva portada, súper, donde muestro mi versión antigua y mi versión completamente nueva. En unos años, en 4 años y por dentro, incluso eso es lo que le digo a la audiencia. Puedes reconocer a una persona por los ojos, por la mirada, por cómo está vestida, o bueno, por lo que hace o por lo que dice. No importa, cuando miras los ojos de una persona así, puedes entender mucho por los ojos de alguien. Y en este libro he puesto todo el conocimiento que me ayudó a pasar de ser una persona dormida a una persona que quiere entender y qué más hay en este mundo. Porque yo empecé con esa actitud cuando iba aprendiendo paso a paso algún conocimiento, veía cuánto no sabía y quería saber aún más. Y el deseo y la curiosidad siempre me han impulsado a seguir adelante y me han hecho avanzar. ¿y qué tan profundo te has sumergido en reflexionar sobre eso? Según tú, ¿por qué crees que precisamente en ese periodo te pasó lo que te pasó? Sí, que pudiste
inclinarte y tomar el camino del conocimiento y de desarrollarte de una manera que de hecho yo llamaría más natural. Sí, desde un punto de vista astrológico, porque yo he observado mucho estas cosas en la astrología, sí. Cuando una persona tiene 30 años es ese periodo de transición o sea, lo llaman el periodo de Saturno. Y cada uno de nosotros a esa edad, más o menos 2 años, para algunos puede llegar a los 32, para otros puede empezar a los 28. Es el periodo en el que maduramos y, es decir, termina un ciclo y para nosotros comienza un ciclo completamente nuevo. Y eso es absolutamente natural y le pasa a absolutamente todas las personas. La cuestión es, sin embargo, qué elegimos nosotros como personas. Si elegimos resistirnos, decirnos no, no, no. Yo quiero mi vida antigua, a mi manera de antes, qué bonito era todo allá, quién sabe cuándo, esa nostalgia de la que hablábamos tú y yo. O simplemente dirá, está bien, pero hay algo más, o qué más puedo hacer en mi vida. Ahora, he crecido allá, ya tengo 33, 34 años. A ver, algo nuevo, sí, algo diferente. Y en mi caso fueron unos ataques de pánico. O sea, eso fue lo que me impulsó a empezar a buscar algo diferente. Y me alegra que hayan llegado así para que yo pudiera empezar el camino del autoconocimiento. Súper, mira qué pregunta tan interesante tengo para ti. Si tuvieras que explicar ahora mismo lo que compartes con todos a un niño de 7 años, ¿cómo lo harías? Sueña, cree que todo es posible y simplemente sigue el camino. Súper. Seguramente te has preguntado qué le dirías a la versión antigua de Crassi si ahora nos movemos a una línea paralela y la encontramos sin mucho, tener la oportunidad de intervenir pero aún así hacer algo. ¿Qué le dirías? Que levante la cabeza, se seque las lágrimas y simplemente siga adelante. Y que todo lo que vea y le interese lo tome y sepa que lo que viene es maravilloso. ¿Qué te inspira para estos diseños en particular? ¿Cómo eliges cómo será la portada? Los diseños primero vienen a mi cabeza, siempre. Cuando sé el nombre, en la mayoría de los casos, en un 99%, el primer nombre que se me ocurre es el que se queda y cuando sé el nombre. A veces simplemente medito, a veces ya sabes cómo pasa, te quedas ahí mirando y yo veo como si fuera una segunda pantalla, como si en un dominio, como un holograma, pero no siempre cuando quiero. Esa imagen siempre viene y yo sé que simplemente tengo que, por ejemplo, aquí yo quería cambiar la portada anterior porque quería mostrarle a la gente mi desarrollo. Cuando publicamos por primera vez cómo era y cómo es ahora. Y el primer pensamiento fue que tienes que mostrar el antes y el después. Bien, ¿cómo puedo mostrar el antes y el después? Ajá, o sea, una foto dividida en dos. La nueva, como si fuera mi versión, y simplemente se lo conté a la diseñadora y ella me lo hizo. Eso mismo dije yo, está increíble, siempre responden súper rápido, muy rápido. Por ejemplo, esta portada, Justo eso estaba viendo yo también, muy diferente a las otras. sí, muy diferente, pero al mismo tiempo está ahí, porque para mí era importante mantener el estilo, es absolutamente así. Pero aquí tiene que ser muy limpio, porque este proyecto nunca lo he... Todos los proyectos son así. No había pensado en hacerlo, pero mucha gente me pregunta, bueno, Crassi, pensamos negativamente con... Tenemos emociones negativas, tenemos creencias y convicciones limitantes, ¿qué debemos hacer? Nunca pensé en hacer un producto negativo porque este es un poco así, pero tal vez pasaron 3 o 4 meses y me dije, voy a hacerlo así. Estas personas que lo toman tienen una forma de pensar negativa, sus emociones son negativas, sus creencias son negativas y eso es lo que necesitan. O sea, es como un reinicio y estas personas necesitan un marco. ¿Cuánto tiempo? 8 minutos. 8 minutos al día, súper. Y el mensaje es, libérate de tus propias cadenas de pensamientos negativos y emociones negativas. Incluso bajo los títulos hablé con... Eres una persona muy cercana a mí.
Aquí la palabra no era, la palabra cadenas era otra, ahora no la recuerdo, pero le pregunté, Lee esto porque tú eres un poco de ese tipo de persona, siempre estás en lo negativo, léelo. Esto es para personas como tú, porque ella no se enoja conmigo. Cuando se lo digo y le pregunto qué ve, si eso la haría querer comprarlo, y ella me dice, sí, sí. Sin embargo, aquí debe haber cadenas, es decir, estas personas se sienten como si estuvieran encadenadas, como atrapadas en algo. Es decir, no se dan cuenta de que esto es invisible y que pueden manejarlo. Yo dije, está bien, gracias, ponemos la palabra cadenas. Esto es algo que incluimos y realmente está enfocado solo en personas así que piensan negativamente. Tengo mucha curiosidad de llegar al final y entonces hacerte otra pregunta sobre eso. Ahora no quiero interrumpirte, solo que realmente me da curiosidad, porque es diferente cuando este estilo de vida se me presenta a mí también. Así es como me vienen pensamientos sobre eso. A veces pienso que es muy fácil saber qué necesitan las personas, pero a veces te dices que en realidad no lo sabes. No tengo idea si también me estoy equivocando, si lo que les voy a dar, que es una gran responsabilidad, es realmente una gran responsabilidad, pero ¿es lo correcto? ¿Tú qué piensas de todo esto? Creo que la gente en general no sabe lo que quiere. Recientemente hice una encuesta y de más de 5,000 personas participaron, no más de 100. La pregunta era, díganme qué necesitan. Era anónimo, sin nombre, sin nada, no quiero nada de ellos. O sea, no quiero saber quién eres en ese sentido. Si te preocupa, no hay problema. Incluso habíamos puesto para que marcaran en qué área de la vida, pero abajo les dejamos la opción de escribir, o sea, de proponer algo. Ahí en la mayoría de los casos había puntos y guiones. Y cuando regreso atrás y me pongo en esos zapatos, si alguien me hiciera esa pregunta, yo tampoco podría responderla, ¿verdad? Esa versión de mí misma. Ella tampoco sabe lo que quiere, pero cuando lo ve y se dice a sí misma, esto es para mí, puede ser una palabra, una frase, un nombre, y puede ser así, así es como estamos hechas. ¿Por qué? ¿De dónde crees que viene ese no saber? Y al mismo tiempo, cuando lo veamos decir, eso es. Para mí viene de que diariamente hacemos cosas rutinarias que creemos que son importantes. Pero cuando nos volvemos hacia nosotros mismos, yo me vuelvo hacia mí misma, principalmente a través de meditaciones, visualizaciones y diferentes prácticas. Y de hecho, esta mañana hice una de esas prácticas. Experimenté un evento personal que estaba por venir. A nivel lógico, sé lo que tengo que hacer, pero a nivel emocional quería vivirlo. Antes de que suceda, sabemos que eso. Imaginamos que ya ha sucedido, eso es lo que quería decir, pero era como si quisiera demostrármelo de nuevo a mí misma, ver la imagen más vívidamente, simplemente saturar mi cuerpo con esas emociones. Y lo viví tan intensamente que una vez más me di cuenta de lo maravilloso que es todo y cómo pensamos que es necesario como si tuvieras que vivirlo, pasar por eso, pero podemos experimentarlo todos los días, aquí y ahora, en este momento. Así es, yo lo confirmo y probablemente gran parte de la audiencia también lo dice. Bien, ¿qué es lo que en este momento, desde tu punto de vista actual, aquí y ahora, te impulsa con la misma fuerza y el mismo deseo a seguir adelante, a profundizar, a continuar avanzando? Quiero que esas personas abran los ojos. ¿Y de dónde viene ese impulso? Porque eso es, te lo digo como alguien que comparte eso, es como si fuera un proceso interminable, es una misión, es algo que realmente te hace levantarte de la cama en la mañana aunque no quieras. Mi misión es despertar a 1 millón de personas y después serán 10 millones, luego serán 100 millones. No sé cómo, en este momento no sé exactamente todos los pasos hasta llegar al millón, pero sé que el camino se va abriendo ante mí, no necesito saberlo todo.
quiero, de verdad. Esto es por amor, tanto a mí misma como a un lugar mejor para todos nosotros, una mejor manera de pensar. Incluso puedo decirlo, estar rodeados de personas que, bueno, saben que pueden ahorrarse toda esa confusión, o al menos porque cada uno de nosotros pasa por esa confusión, pero que podamos saltarnos algún pasito ahí, pasar del 2 al 4, del 4 al 8, ¿verdad? De esa manera y realmente despertar todos nosotros y saber que podemos. Porque cuando cada día vemos nuestra vida, la mayoría de las personas dicen, pues eso es lo que veo, eso es lo que experimento. Mira, esa persona vino y me dijo exactamente lo que yo sabía que me iba a decir y bueno, a ver, hazlo ahora, pero hazlo para algo bueno, en el sentido positivo de la vida. Porque muchas veces les digo a las personas, somos maestras en manifestar negativamente, en pensar negativamente, en que nos pasen cosas negativas. Ahora simplemente vamos a cambiar eso. Suscríbete. Si podemos ser tan buenos en una cosa, por pura lógica, también podemos ser buenos en la otra. Sí. ¿Y qué es lo que más te dicen las personas cuando les dices eso? ¿Realmente los confrontas con lo que realmente son? ¿Se los dices directo, honestamente? Mira, tienes creencias negativas, este libro es para ti, para que hagas algo al respecto. ¿Y qué te dicen ellos? Lo que más me van a interesar van a ser las ventas, porque sé cómo se vende algo cuando es algo bueno. Y ahora voy a ver cómo es esto. Cuando le dices a una persona que cambie sus pensamientos negativos, emociones y creencias. Lo primero es la negación. Yo no soy ese tipo de persona y eso es normal. Sin embargo, lo segundo es que sé que estoy sembrando las semillas en ellos. Que piensen puede ser por 3 días, 3 semanas, 5 meses, pero eso ya es como un gotero Empieza a gotear. a gotear. Después empiezan a ver un video, por ejemplo, pueden encontrarse con uno de tus videos, con algún video en internet y empiezan a pensar un poco en esa dirección. Todos pensamos, porque muchas personas me dicen, Cara, yo solo por tus videos los vi en internet. Me siento una persona diferente, no hay muchos como nosotros, incluso yo cuando he seguido mi camino y sigo caminando. Sí, una palabra, mira, incluso yo esta mañana lo que hice, esa visualización y todo lo demás, sumergirme en el evento. Tuve una toma de conciencia muy fuerte sobre algo que hace 3 años una maestra mía me había dicho. Yo pensaba que lo había entendido, pero ahora con esta práctica simplemente entendí lo que significa que una persona vive, 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 llega alguna información nueva y tú estás, ya sabes, un poco así, ligera, y después con base en esa nueva información, tú cambias ligeramente tu trayectoria, o sea, das un paso al lado, tomas una decisión diferente. La decisión puede ser, cada noche voy a meditar. Si nunca has meditado, genial, es un excelente comienzo. O cada día voy a escuchar un buen video, algo que me haga sentir bien. Eso también es algo muy importante. Etcétera. En este punto, ya piensas de una manera un poco diferente y haces algo nuevo. Y después de hacerlo, tu vida empieza a cambiar un poco. Sin embargo, aquí surge otra toma de conciencia después de un tiempo, que te da otra perspectiva diferente y una vez más cambias algo en tu vida. Y así es como ocurre la gran transformación. Y simplemente en la mañana vi eso que ya sabía desde antes, pero de alguna manera no se había arraigado tan profundamente en mí. Vi esa información que sé desde hace 3 años, vi el evento y lo vi. Cuando una persona no hace algo nuevo, no hay manera de que puedas cambiar algo en tu vida. Estas son esas palabras que decimos, haz algo diferente y espera un resultado diferente. Dicho en pocas palabras, la persona entra por aquí, sale y nada cambia. Y por eso, muy a menudo, así lo deseo y me lo propongo en mis encuentros, hablar claro, de manera comprensible, que las personas lleguen a una toma de conciencia. Porque sé que cuando no es solo a nivel lógico, sino que entra en el cuerpo y se desenvuelve bien,
entonces ocurre el gran cambio en ellos. Y yo no sé qué palabra, no sé qué tema, no sé qué frase, pero yo estoy ahí para ellos. Es maravilloso lo que haces y te agradezco por ser nuestro invitado hoy para hacerlo. Yo creo que nosotros debemos necesariamente compartir la información. E incluso si corremos el riesgo de repetirnos muchas veces, es mejor que quedarnos callados y no decir nada. Porque, como tú dijiste, nunca sabes exactamente qué palabra, qué video, qué segundo, qué tema podría ser. No se sabe. Eso realmente puede significar un cambio total para alguien y estoy seguro de que tú tienes historias así con personas y nosotros también las tenemos, de verdad. Resulta que algo que nunca imaginaste, que al decirlo o ponerlo sobre la mesa para la persona es enorme. Justo eso era lo que necesitaba. Lo dijiste muy bien, esa es mi misión, llegar a 10 millones de personas. ¿Y qué es para ti el alma? Primero, para mí el alma tiene diferentes reencarnaciones, porque yo creo en las reencarnaciones. El alma es como una lucecita que elige a dónde ir, dónde nacer en el cuerpo correspondiente. Y para mí, simplemente tenemos que recordar, a través de nuestra evolución, conciencia, la información a la que tenemos acceso, despertar ese conocimiento que ya tenemos, pero simplemente es necesario recorrer un camino para que no tengamos miedo, al menos eso. Y eso nos, cuerpo, ese conocimiento, junto con el alma y todo el conocimiento que traemos de antes. Simplemente se conectan y somos una mejor versión. Si puedo decirlo de una manera más accesible, Sí, lo digo de una manera muy bonita y accesible, pero si lo dijera de una manera menos accesible, ¿cómo sonaría? Sí, no lo sé, tal vez la palabra en este momento no existe. ¿existe? Estoy seguro de que existen esas cosas, pero me da curiosidad. Tengo un gran deseo de que compartas con nuestra audiencia, que me atrevo a decir que es bastante dispuesta a aprender, así la llamaría. Algo que hasta ahora no has compartido en ningún lado, algo que sabes, has estado esperando el momento y ahora parece que ese momento sí. Ya llegó. Yo voy a introducir un poco de información. Cuando comencé mi camino de crecimiento personal, empecé con, como se dice, las formaciones estándar, coaching, diferentes tipos de programación neurolingüística, lo que se llama PNL, cosas relacionadas con la psicología energética. Para mí, esas formaciones fueron realmente maravillosas, brillantes, mucho conocimiento, mucho conocimiento. Sin embargo, a nivel lógico, sentía que me faltaba algo y simplemente seguía adelante, no sabía qué era, cuál era esa carencia, realmente no tenía idea, pero sabía que había algo más porque no era suficiente, no me bastaba, para nada me bastaba. Y sigo mi camino. Así fue como llegué a las crónicas, los registros akáshicos y a la canalización. Tal vez yo nunca hablo de estos temas. Principalmente uso esto para mí misma, para mi propia persona. Y cuando me sumergí en estas dos materias por separado, ahora también estoy profundizando con una rama de la metafísica china, porque también me parece muy interesante. Un momento en el que podamos ver. Cada día tiene buenos aspectos para cada persona. O sea, ahí trabajamos principalmente a nivel de energía. ¿En qué momento del día tienes el mejor aspecto como persona, como individuo, según tu fecha de nacimiento? Todo eso por separado. Me gustan mucho los números, también me gusta la astrología y la numerología. O sea, cuando trabajo, tanto para mí como para mis clientes, me baso completamente en todo el conocimiento, pero en un lenguaje accesible. Sí, eso es lo más importante, gracias por decirlo. Ese es el mayor desafío.
Por eso poder comprimir toda esa información para transmitirla a alguien como tú, por ejemplo, primero se familiariza con eso, igual que tú, al principio te familiarizaste bien. ¿Cuál es la cosa más extraña que te ha pasado cuando has estado practicando canalización? Quiero compartir algo aquí porque yo estaba buscando crear ¿Un proyecto de negocios? un proyecto de negocios. Sí, pero no tenía ese conocimiento, sentía que tenía que crear algo, pero no tenía el conocimiento, simplemente lo sabes de manera intuitiva, tienes esa sensación, Pero no tienes exactamente el conocimiento. así que no fue por mucho tiempo, pero tal vez 3, 4, 5 sesiones. Lo hacía con mi maestra y cuando trabajábamos, pero también trabajábamos a nivel de registros akáshicos, pero no sé cómo se hace aquí en Bulgaria, porque yo aprendo sobre estas cosas principalmente fuera de Bulgaria. Pero nosotras dos, cuando estamos en el espacio en línea y ella me pregunta, ¿qué ves tú ahora? ¿Qué escuchas? ¿Cuál es la información que tienes? Y, por ejemplo, yo veo algo, pero ella o sea, me da información adicional de que hay algo más ahí. Lo interesante fue que yo digo, por ejemplo, veo no exactamente una persona, pero una imagen, sí, una imagen así de una persona mayor, como tipo Gandalf, literalmente así, sí, bien, está perfecto. Y entonces yo digo, hay más imágenes así alrededor de él, pero están como en una niebla y no puedo ver qué es, no puedo escuchar. No, es como si después de él todo me fuera inaccesible, Sí. pero él sí me es accesible y ahí empecé a recibir cierta información sobre mi proyecto que yo quería crear. Sí, y lo interesante fue que 2 meses después, cuando creé el proyecto y lo lancé, ya tenía todo el conocimiento. Cuando nos sentamos a hacer la práctica posterior, era como si esa cortina se hubiera levantado y yo ya tenía acceso a las otras 2 imágenes y entonces me llegó el conocimiento claro de cómo sucede todo, ¿verdad? De cierta manera, o sea, yo tengo que hacer ciertas acciones para que se me abra la siguiente puerta, porque estábamos hablando de los videojuegos, ¿verdad? Tienes que tomar todas las misiones ahí, hacer todo lo necesario en ese nivel para poder pasar al siguiente nivel. Simplemente lo vi muy claro, lo entendí y lo sentí en ese momento. Tenía que hacerlo. No me fue fácil, fue muy desafiante para mí, pero lo hice. Se sintió en ese momento cuando por primera vez tuve esa experiencia, porque es un poco diferente y específica, por ejemplo, de lo que sería una meditación normal. La sensación es un poco especial. Sí, bueno, ¿cómo me sentí yo? Cada vez siento como si no estuviera aquí. Pues es como si estuvieras en otra realidad paralela. Tomas el conocimiento, te conectas, tomas lo que necesitas y luego vas y actúas. Para mí eso es lo más importante porque veo a muchas personas que se quedan estancadas en la espiritualidad, solo en la meditación, como si estuvieran volando en algún lugar, pero es muy importante aterrizarlo y expresarlo en un lenguaje humano claro y normal, para que sea de ayuda para los demás. Por eso lo hacemos. Sí, eso es lo que quería preguntarles. Según tú, ¿por qué es necesario entonces esta encarnación física si nuestro enfoque es solo energético? Y si eso me hace pensar en muchas cosas. Pero siguiendo este camino, ¿cómo te afectó a ti todo esto? Desde el principio empezaste a practicar estas cosas, a trabajar con los registros akáshicos, canalización y demás. En un momento específico de tu desarrollo, ya después del cambio, te sucedió y también se abrió esa puerta. Tal vez desde el principio, no, desde el principio no, tal vez 2 años después o 3 años después. Es decir, sentí la necesidad, pero también tienes que encontrar a la maestra, porque yo había escuchado sobre la canalización, había escuchado sobre los registros akáshicos, pero nunca había tenido el deseo de saber más. Y el maestro apareció. Sí, justo con ese conocimiento y simplemente estás lista para recibirlo, para aprender. Porque, por ejemplo, cuando estudié los registros akáshicos, para mí fue un desafío separar eso.
¿Es mi pensamiento o es la información que estoy buscando? Y se necesita mucho entrenamiento, es mucha práctica diaria hasta el momento en que simplemente una persona me hace una pregunta, así como estamos, ¿verdad? Tenemos una cierta preparación, naturalmente, por supuesto, no estamos 30 minutos meditando, pero sí hay una cierta preparación. Y cuando una persona me hace preguntas, simplemente llega. En mí está muy desarrollado el saber claro. No es escuchar, ¿verdad? Ver solo en ciertos momentos, pero el conocimiento simplemente sabes, no sabes de dónde, pero para esa persona eso es. Mira, como hablamos hace un momento, dije que en Nueva Zelanda me ha pasado esto muchas veces. Todo está aquí, del campo que creamos. ¿Qué haces con las personas que están a tu alrededor y no creen en todo esto, pero aún así están cerca de ti y te respetan como la persona que conocen? Puede que sea desde antes. Ya. Simplemente los dejas pensar lo que piensan sin tratar de hacer que cambien. Eso es, lo dices muy sencillo, pero no es sencillo. Yo ya he pasado por esa lección, de verdad. Ahora mismo también estamos trabajando con personas que están pasando por esa etapa. Eso no es fácil, ¿verdad? Que no parezca que ahora lo decimos y es muy fácil, en palabras no, pero de verdad se necesita mucho entrenamiento y me gustaría que, si puedes, les dieras un poco más de información a las personas sobre esta parte, porque para mí es importante cómo soltar esa parte, ¿verdad? En inglés es letting go, simplemente dejarlo ir. Ajá, porque toda esa energía y flujo que tenemos puede ir a otro lado, a la creatividad, a crear en vez de luchar contra lo inamovible. Sí, Voy a usar una palabra que es fácil de decir, solo que uno tiene que entrenar mucho para poder hacerlo. Una maravillosa aceptación, por supuesto, ¿qué más podría hacer? ¿Ok? Y cada vez que me encuentro con personas así, a veces lo humano en mí es más fuerte. Y me digo, está bien, simplemente acepta que esa persona es como es. Y otra cosa que me digo a mí misma es que tú también has estado ahí. Sí, eso me funciona muy bien y siempre lo comparto porque es muy fácil decir, acepta, sonríe, él es así o ella es así, pero acepto, sí, tú eres así, yo te acepto tal como eres. Pero yo tengo derecho a elegir no contactarte con frecuencia e incluso si nos comunicamos. Si una persona intenta meternos en lo negativo, simplemente cambiemos el enfoque de la conversación por eso. cambiemos la dirección de la conversación. Bien, Nos hemos embarcado en todo esto con un solo propósito: descubrirnos a nosotros mismos en nombre de nosotros mismos y en nombre de todo lo que existe mientras exploramos las múltiples realidades. Si desean apoyar a INRA y todo lo que hacemos junto con el equipo, pueden apoyarnos en Patreon, PayPal o hacerse miembros del canal Pokloni. Gracias por darnos sentido para seguir creando conscientemente y juntos. ¿Cómo entendemos esto? Si es destino o si nosotros mismos nos lo provocamos, por decirlo claramente. realmente creo que tenemos el libre albedrío para elegir, porque en diferentes ciencias y también en la astrología se dice y en la numerología te dicen, según tu signo zodiacal, cómo eres, quién eres. Pero si lo harás o no depende de tus acciones humanas normales. Eso es el libre albedrío. Y si lo pensamos, ¿qué es el destino? Si lo vemos desde el punto de vista del alma, nacemos con una misión determinada. Ahora, la gente no piensa que la misión sea solo ser, no sé, contador, operador de sonido o escritor. La misión en las diferentes etapas de la vida puede ser diferente, como en mi caso. En una etapa he hecho algo específico que me gustaba mucho y lo hacía con mucha facilidad. Después de eso sigo adelante, ¿verdad? Evolución, desarrollo, hago otra cosa, pero déjame volver al destino sobre el que me preguntaste. Todos nacemos y tenemos cierto potencial, ciertas cualidades, incluso ciertas habilidades. Características individuales. Sí, fortalezas, porque uno si es fuerte con los números, otro puede ser fuerte en, no sé, conducir un auto, por ejemplo. Y es importante cuando conocemos nuestras fortalezas, cuando conocemos nuestras debilidades
y ver dónde están nuestros intereses, porque a través de nuestros pasatiempos también podemos ver dónde están nuestros intereses y decidir qué es lo que más me emociona ahora, qué es lo que me hace, no sé, levantarme cada día y que yo quiera leer, aprender, descubrir más cosas, me siento viva. Sí, sí, y hacerlo todos los días o al menos 3 veces por semana, recibir ese tipo de conocimiento o información. Y lo siguiente es hacer autorreflexión, es decir, aprender. Tengo clientes que me dicen, Crazy, en la escuela no me fue posible. Te escribí, ahora me pides que escriba. No, yo no te obligo, solo te recomiendo. Tú eliges, libre albedrío, por ejemplo, escribir hoy cómo me siento, qué pienso y qué quiero. Porque nosotros, hasta que no nos sentamos y no nos conectamos con nosotras mismas, somos como un electrón en el espacio que se mueve a donde sea. Y luego nos preguntamos por qué a una persona ahí hace lo que hace y le pasa algo, mientras que otras personas hacen muchas cosas y no les pasa nada. Y esa es la continuación. Donde está tu enfoque, ahí está tu energía y ahí lo multiplicas, lo aumentas, etc. De la misma manera pasa con la forma negativa de pensar y con la forma positiva de pensar. Por ejemplo, incluso hace unas semanas pasó así, incluso cuando hablamos, yo estaba en el hospital con el pequeño, lo operaron de emergencia por apendicitis. Ahora, si yo fuera una persona que piensa negativamente, Vas a empezar a ver ahora. ¿qué pasó? ¿Dónde está el problema? ¿Qué pasó? ¿Sabía que iba a pasar? Y cosas por el estilo. ¿Qué hice yo? Esto ha pasado, es un hecho, se necesita una operación, no puedo decir que no, no lo voy a negar. Tenía muchos compromisos planeados con diferentes personas y tenía derecho a elegir viajar o no viajar. ¿Qué debía hacer en ese momento? Pero mi idea era que cuando una persona es consciente, cuando se entiende a sí misma y sus emociones, puede controlar sus sentimientos. Incluso en ese momento tienes derecho a elegir y tienes derecho a elegir cómo pensar, si entrar en lo negativo o simplemente decirte a ti misma, él está en las mejores manos. Aquí, con el equipo médico, ellos harán lo mejor para él. Visualízalo cómo se despierta, lo feliz que está. Quiero decirte que él no entiende que lo operaron, él no entiende que esto le pasó. Simplemente le pusieron un parchecito con medicina para que se le pasara el dolor de estómago y tuvo que quedarse ahí para que lo vigilaran durante 34 días en el hospital. Todo es porque yo hablé tanto con mi esposa como con los otros niños. Les dije que él no sabe qué significa la palabra operación, él no sabe qué es eso. Y si empezamos a decirle, ¿te operaron? ¿Te duele? ¿Cómo te sientes? Asustamos al niño. Puede ser una persona adulta, puede ser un niño, pero la manera en que hablamos de la situación es la manera en que empezamos a sentirnos con respecto a la situación. Simplemente pasó, ya pasó, hacemos lo que podemos hacer. Pensamientos bonitos, pensamientos positivos, actitud positiva, bendición de mamá, bendición de papá, una buena meditación, una buena visualización y eso es todo. Sí, hay cosas que no podemos planear desde el punto de vista de lo que le dijo al destino, porque hay cosas que tal vez tengamos que vivir, pero es nuestra elección cómo nos sentiremos en esa situación. Sí, mientras los está viviendo. Sí, y eso también debemos aceptarlo como una evolución. ¿Cómo era Crazy de niño? Sabías todo eso, inconscientemente lo eran. Eso lo estábamos platicando hace unos días con mi esposo. Le decía que yo siempre he sido diferente, pero no rara, sino diferente con una forma distinta de pensar. O sea, cuando mis compañeros de clase, los niños de mi edad, se entregaban al juego y a las cosas propias de su edad, yo me quedaba al margen y pensaba que eso era demasiado. Para mí es como si ya hubiera superado eso, no me interesa, para mí es interesante algo más. Todavía no tenía idea de qué era ese algo más, pero siempre ha sido así. Y sí, ha habido momentos en los que me he sentido como rechazada, rechazada por mis compañeros, por la gente, por la sociedad, incluso por la sociedad, la clase, incluso amigos, conocidos. ¿Por qué?
porque no compartimos los mismos pensamientos, puntos de vista, y es como si no hubiera con quien hablar de lo que llevas dentro. Es como si eso floreciera y se hiciera aún más grande. Y antes yo debía empezar a dedicarme a lo que hago ahora, pero todo ha sido por una razón y tenía que pasar por ese camino. Sí, claro, eso es interesante porque muy a menudo cuando somos niños tenemos esas señales y en realidad sabemos muy bien lo que nos espera como sensación, no como un camino concreto, pero parece que es necesario pasar por un periodo considerable en el que estamos confundidos, probamos esto, aquello, y hasta que en algún momento parece que volvemos a ese camino, pero desde un ángulo diferente. ¿Tú crees que es necesario que una persona pase obligatoriamente por una gran catarsis para darse cuenta y transformarse de verdad? Ahora que me lo preguntas, la respuesta es no. Pero es muy importante que empecemos a cambiar al notar los primeros signos nuevos. Aquí está la clave. Y no queremos ver los primeros signos, no queremos admitirlo, no queremos tomar un nuevo camino porque todo nos resulta familiar. Sabemos, ¿verdad? Lo que va a pasar hoy. Casi, casi amén, pero al mismo tiempo podríamos tener una catarsis más pequeña. Porque las circunstancias externas, digamos, como fue en 2020, nadie puede prever eso, ¿verdad? En la magnitud en la que fue, pero no con nostalgia por el pasado, sino para hacer un balance, decir, está bien, esto sucede, ¿qué puedo hacer yo diferente en este momento? Porque como sabemos, muchas personas se hicieron muy ricas, porque simplemente son flexibles, adaptables y han hecho grandes transformaciones y cambios en sí mismos, en su negocio, en todos lados. Otros simplemente añoraban lo antiguo y, bueno, cada uno de nosotros carga con las consecuencias de sus acciones. ¿Y a dónde nos lleva eso? Según tú, de aquí en adelante, ¿qué es necesario, además de un cambio consciente y elecciones conscientes, que la humanidad haga si quiere seguir adelante? ¿Sabes? A veces pienso que somos un experimento muy grande, como si en el fondo lo supiera, pero al mismo tiempo no quiero creer en eso. Pero la pregunta es ¿por qué, verdad? ¿Por qué existe este experimento? ¿Por qué es necesario experimentar todo lo que experimentamos? ¿Por qué es necesario nacer en estos cuerpos y luego, verdad, dejar este cuerpo? ¿Y por qué pensar? Porque muchos de nosotros, como yo durante años, he pensado que somos los únicos, nosotros en este mundo, galaxia, cosmos, pero no somos los únicos. Sí, aquí todo está permitido y ya se ha dicho que no nos preocupemos. Sí, solo quiero que no suframos. ¿Cómo supiste que no estamos solos en el espacio? Primero por todas las películas que vemos. Últimamente no veo muchas películas, pero cuando las veía como Avatar y Star Wars, por ejemplo, y muchas otras así, si lo piensas, una persona no podría tener ese conocimiento solo a nivel humano. Primero, empecemos por ahí. En segundo lugar, creo que una gran parte de las películas son una preparación para lo que está por venir. Por un lado lo sé, pero no quiero creer que sea así. Sin embargo, al mismo tiempo, muchas películas del pasado, muchas de esas cosas ya son realidad. ¿Te refieres a la inteligencia artificial y los robots? Sí. La película Yo Robot, los primeros años cuando hablaban de la inteligencia artificial, por dentro me revelaba mucho, nunca lo compartí con nadie, pero en mi interior incluso sentía ira, porque nosotros los humanos lo desarrollamos, lo cual es una paradoja. Y en los próximos 10 o 15 años, esta es un cuchillo con muchas hojas muy grandes. Y así como ahora pensamos que esto nos ayuda, después esa cosa nos controla a nosotros. Y queremos no llegar a ese punto. ¿Y tú cómo lo ves? ¿Cuál es tu deseo sincero? Porque yo no quiero ser el escéptico ni el que se opone a esto, pero se está desarrollando a una velocidad increíble.
Ya es un hecho, ya existe a gran escala, se usa constantemente. Suscríbete a nuestro... Sí, Mira, si tomamos en cuenta que nosotros somos los usuarios, las personas somos los usuarios de esto, lo hacemos para que sea fácil para nosotros, pero si para nosotros es fácil, ¿qué hacemos después? ¿Verdad que después de 5 años, digamos, será fácil para nosotros, pero después de 5 años, ¿qué hacemos? Digamos que parte de las profesiones van a desaparecer porque ya han empezado a desaparecer. O sea, veamos un poco más adelante en el futuro, desde ese punto de vista. No que sea fácil para nosotros como personas y como posiciones, como acciones, sino qué queremos para nosotros las personas cuando sea fácil para nosotros, qué haremos después. Quizás deberíamos hacernos estas preguntas y hacérnoslas muchas veces. O sea, ¿qué haremos cuando todos estos sistemas funcionen supuestamente de manera autónoma? Alguien los controla, luego alguien nos controla a nosotros, o sea, alguien sabrá lo que pensamos. De hecho, yo recuerdo una película, pero no puedo acordarme de su nombre. Como ellos estaban en una, no sé, como una sala grande, una sala de control, donde un robot muy grande, una computadora, controlaba todos los sistemas. Y recuerdo que una mujer simplemente le tapó la boca a un soldado o a alguien que trabajaba ahí adentro, simplemente para que no hablara, porque todo lo que dijera, la computadora lo escuchaba y luego empezaba en su contra. O sea, lo que decía se volvía en su contra. Y cuando se cierran las puertas, ya sabes, esas puertas automáticas, no puedes salir, no puedes escapar. Y bueno, ahora no sé qué pasa con nuestros pensamientos. Sí podrán leer también lo que pensamos, pero llegará un momento en que no podremos comunicarnos de la manera en que lo hacemos ahora, como lo estoy haciendo contigo, diciendo las palabras. Porque alguien lo escuchará y cuando alguien lo escuche, se volverá en nuestra contra. O sea, seremos como enemigos de los robots y pasará algo, no sé qué. Ahora no sé, no lo vemos, no lo entendemos, no podemos ver cuán grande, global y a gran escala es. La pregunta es por qué está sucediendo. sí, y que cada uno de nosotros se lo pregunte personalmente a sí mismo, ¿qué podría hacer con uno mismo, con su entorno, con lo que elige y decide mantener, porque la elección es cosa nuestra? Pero como yo mismo suelo repetirme, el mantener esos leños en esa chimenea es quizás la clave que estamos buscando. Porque una vez que le lanzas algunas ideas a alguien, le dices algo, él no. Después de este programa va y lo hace, pero si seguirá haciéndolo o no, depende de él. Sí, eso es lo cotidiano, como la meditación, la gratitud, sumergirse en uno mismo, entenderse a uno mismo, qué pienso hoy o qué elijo pensar, porque eso es algo que ahora tú definitivamente has alcanzado, mucho antes que yo, pero me di cuenta de que yo y mis pensamientos no somos lo mismo. Y puedo elegir si pensar eso o no, pero no soy mis pensamientos, es decir, son como algo externo a mí, incluso he hecho experimentos conmigo misma. Una vez, pues sabes, cuando me acosté y escuchaba ciertos ruidos y entonces me dije, espera, ahora estoy escuchando ruidos. Y con base en esos ruidos me viene algún pensamiento, o sea, si no existieran esos ruidos, ¿en qué pensaría yo? Pero eso ya es a otro nivel. Yo sé que, por ejemplo, cuando dos personas están hablando, están conversando, tienen algún tipo de conversación, o también cuando escucho algún tema y en mi cabeza empiezan, sabes, no, pensamientos como de alguna película o alguna historia, ya está sucediendo. Pero cuando estamos completamente aislados, entonces primero no hay pensamiento. En mi caso no hay, porque yo he entrenado mucho tiempo, ¿sabes? A través de la meditación, para muchas personas, sus pensamientos no se detienen, por eso es importante entrenarnos a nosotros mismos. Y cuando no hay ningún ruido o me pongo tapones para los oídos, a veces me los pongo simplemente para aislar todos los ruidos externos. Entonces es muy extraño ahora, pero estoy en una sesión de flotación, ¿así se llama? Sí. Justo tuve la oportunidad como regalo de experimentar la flotación y fue único. Simplemente no sabía que existía algo así en la Tierra y que puedes experimentarlo físicamente de esa manera. Mucha gente tiene miedo, mucha gente huye de eso,
pero solo abro un paréntesis para decir que realmente la combinación con agua en una cápsula completamente aislado te lleva mucho más lejos. Yo, durante mucho tiempo lo he querido, pero de verdad tenía miedo que, pues no, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. La cuestión es qué vas a pensar. Sí, 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 ahí está, porque mira, te comparto, yo he sido así de repente los primeros 2 o 3 minutos, ok, ¿verdad? Entramos, ¿verdad? Hay otro espacio que se ve, se cierra la puerta de la cápsula y en un momento no sabes dónde están tus pies, no sabes dónde está tu cabeza, simplemente está oscuro y es muy parecido a la meditación, solo que con la diferencia de que cuando abres los ojos sigue igual de oscuro, lo que empieza a jugarle trucos a tu mente. Entonces, si realmente puedes desconectarte, el efecto es enorme. Si no puedes, de verdad, por eso advierten, ¿sabes? Que existe la posibilidad de que se activen situaciones de estrés, estados de pánico y cosas así, lo cual es normal para una persona que no está acostumbrada a aceptar, como te digo, si has aprendido a aceptar, simplemente lo tomas como una nueva experiencia. Y en el momento en que te relajas, de verdad, a partir de ahí, cuando se abre la puerta, es muy diferente. Mucho depende sin duda de los primeros 10 o 15 minutos. Si lo digo en búlgaro, no sabes dónde estás. Entonces apagas todo. Y entonces vi que no hay pensamientos. Cuando me puse los tapones para los oídos, simplemente una noche, así se me ocurrió y entonces me di cuenta, no pienso en nada, no viene nada de ningún lado, o sea, del mundo exterior no viene nada, del interior tampoco viene nada. Súper, simplemente hice un experimento para ver qué pasa, ni de afuera ni de adentro, y entonces me pregunté, ¿de dónde vienen los pensamientos? Y la respuesta es, Tu respuesta debería decir una respuesta lógica. Mi respuesta lógica dice que están adentro, la ilógica es que están afuera. Pero de nuevo, el libre albedrío, ¿qué elijo pensar? O sea, en este momento puedo elegir no pensar en nada, lo cual para mucha gente es un tabú. Pero al mismo tiempo vi que puedo no pensar en nada, simplemente nada, cero, o simplemente elegir algún pensamiento bonito. sí, y entonces sucede eso desde el principio, como lo llaman como pasa con los monjes, por ejemplo. Este tema lo llaman el jardín de la mente, ¿verdad? Que cada día es necesario regar o en consecuencia sembrar semillas concretas. Entonces puedes observar desde un lado, desde un punto de vista muy parecido, neutral, y empezar de nuevo a ver, este es mi campo mental, ¿verdad? O mi fortaleza y ya empiezo conscientemente a ver ahí los procesos y lo que está pasando. Y cuando abro los ojos, de verdad me haces regresar y yo, así como estamos hablando ahora, me haces regresar en mis primeros años cuando yo simplemente en ciertos momentos haciendo ciertos ejercicios. Cuando abres, Cheto, yo me siento y me digo, oh, nada, aquí es como te lo imaginas, ¿verdad? Miras a un punto, esto vibra, esto está así, ves rayas, te preguntas qué pasa, de repente te pones a pensar, te enfocas y te das cuenta de que puedes escuchar muchas más cosas a tu alrededor, normalmente las aíslas. Y eso, en mi opinión, eso es la suma de las cosas, eso es toda esa toma de conciencia que ocurre en todos a diferente velocidad, pero en mi caso así fue. De alguna manera es como una percepción extrasensorial de todos lados, así, 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 justo como en la película Lucy, ¿verdad? Seguro la has visto, así que realmente es muy, muy interesante y para mí es muy curioso. Simplemente cada vez que alguien comparte su propio camino y justo estos modelos mentales, yo caemos en paradojas. ¿Qué pienso cuando no pienso en nada? Es muy curioso. Llegamos a esas respuestas, nos hacemos esas preguntas. Oh, a veces es muy vasta y muy interesante. Sí, yo, sabes, ahora te estoy mirando y ya sabes, esas películas Guardianes de la Galaxia o del universo, sí, y de verdad te veo como un póster y tú estás al frente y ya sabes, hay otros ahí detrás de ti, pero lo que haces es exactamente eso, solo que no es de la manera en que lo muestran en la película, sino de la manera en que tú lo haces. Muchas gracias, me halagas demasiado ahora, pero no. Es solo que ahora acaba de llegar, quería ponerle voz.
Gracias. De verdad las cosas han cambiado mucho para nosotros en el último año y también antes. La gente empezó a escuchar y entender más sobre esto y también nos llegó información sobre esta forma de pensar multidimensional, esta forma de existir multidimensional, porque al principio y antes la gente, todos, y todavía hay un gran porcentaje que piensa que vivimos en un espacio-tiempo lineal, pero más allá de esa linealidad, ese tiempo lineal, hay muchas otras disposiciones como una gran red, espaguetis. Es un ejemplo muy bueno con los espaguetis, cómo se entrelazan, tienen puntos de cruce, como cuando los mezclamos en la sartén. Y la pregunta es si nos permitimos ver más allá y entonces experiencias como déjà vu, sueños lúcidos, proyecciones astrales, incluso entonces nos dan otro significado, pero normalmente simplemente nos suceden y nos quedamos en shock y decimos, espera, ¿qué fue eso? Pasan 5 minutos y seguimos en la rutina. Si les prestamos atención, veremos que realmente hay otros mundos y son muchos. Mm, Quiero usar la palabra estrechamente entrelazados, pero en cierto modo es así. Nos dan constantemente información y señales, y sobre todo, lo digo por mis experiencias, siempre está relacionado con tu contacto directo, una elección concreta, lo que tú has elegido experimentar y el entorno que te rodea. Y si aprendemos a escuchar eso y a través de la acción física lo damos, lo aplicamos, lo transmitimos, entonces ocurre. Magia. Sí, 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 sí. Y todo esto es muy bonito, lo que tú haces y lo que todos nosotros hacemos, cada quien a su manera, a través de las palabras que usamos. Y para que podamos llegar precisamente a esa primera persona, la que está dormida, para que pueda empezar este camino y avanzar. Pero sí, yo también voy a repetir lo que estábamos diciendo, repetirnos a menudo la pregunta de por qué sucede lo que sucede desde el punto de vista de la inteligencia artificial, a quién le es necesario y por qué. Gracias por recordarlo. Podemos terminar aquí la secuencia. Está bien, sí. Para este proyecto dijimos 8 minutos al día para todas las personas que piensan negativamente. Está bien. Sí, el cambio dijimos que sí, antes y después. Poetet Kamechitite es el momento en que eso fue el comienzo. Después de los agradecimientos, cuando me di cuenta de que había dejado de soñar, es decir, no me daba cuenta de que no soñaba. Déjame decirlo así, pero en un momento, cuando empecé a llevar un diario de agradecimientos y después, poco a poco, una empieza a decirse, no podría hacer esto también, no podría vivir esto, no podría, tengo eso. O sea, soñar esas cosas sencillas, simplemente no me daba cuenta de que no soñaba y escribí el libro. Primero me ayudé a mí misma y después todo eso lo escribí aquí justamente para personas como yo, personas que ni siquiera entienden que en este momento no están soñando. ¿Cómo la resumirías en unas cuantas frases? ¿Cuál es la respuesta para empezar a darte cuenta de que es necesario volver a soñar? Bueno, para mí ese es el camino. Primero empezar con gratitud. Porque simplemente soñar, sí, irme, sí, no sé, a algún viaje, pero si no hago ninguna acción no va a pasar. Seamos realistas, no sepamos por qué quiero ir a ese viaje, qué quiero obtener ahí, o sea, qué experiencia, qué quiero sentir, Sí, ¿cuál es la razón? cuál es la razón, pero de una manera aún más simple, qué quiero sentir, subirme, no sé, a un ala delta, volar en paracaídas o nadar con delfines. ¿Por qué quieres? Así que de ahí empieza todo y al menos puedes decir, bueno, tal vez lo piense, tal vez lo sueñe. De verdad hablo de las personas que se han detenido, que ni siquiera se dan cuenta de que ya no sueñan. Este libro, Business at Nabodesteto, es el momento en que ya habían pasado 3 años. Y la escribí cuando ya me di cuenta de lo importante que es que una persona no solo se desarrolle personalmente, sino también cuando hace negocios. Toda esta nueva personalidad debe entrelazarse en el negocio, porque el negocio es un reflejo y una extensión de la persona que lo crea, de la personalidad que somos. Y cuando creamos un negocio,
que seamos personas conscientes, no a través del ego, no a través de todas las cosas humanas que conocemos, sino realmente a través de la transformación personal, a través de nuestro cambio. Sí, porque entonces uno llega a el propio negocio, dicho de esta manera, porque es real. Es un mensaje, una continuación, una manera necesaria en el entorno actual y en la vida en la tierra. Y en consecuencia es una excelente manera de usar esto para poder llegar a más personas. Sí, Si en este momento imaginamos que la tierra está abierta, que la gente está abierta, todos al 100% y pueden tomar, aunque sea un poco de esta conversación, ¿qué les dirías de verdad desde el corazón? Algo que se cristalice y se quede grabado en su esencia. ahora mientras lo dices, simplemente veo a todas las personas y cómo ese cristalito desciende dentro de ellos, en su esencia, como con el mensaje, que crean que existe algo más allá de lo que piensan que sus ojos ven y que deseen más para sí mismas, que logren más para sí mismas y que ese más sea un ejemplo para la familia, para los hijos, para sus seres queridos, para las personas con las que se encuentran. Es decir, que deseen ser su mejor versión, esa versión que es bondadosa, que ayuda pero con límites personales, sin violar la ley del libre albedrío, sin dar algo que alguien no nos ha pedido, desde el punto de vista de esa interacción, pero siempre con un corazón bueno y abierto, y aceptemos que cada uno de nosotros tiene tanto el lado oscuro como el lado luminoso. Pero depende de nosotros qué lado vamos a expandir, a hacer crecer en nuestra vida. Gracias, gracias por haber sido nuestro invitado. Gracias por aceptar hacer todo esto y dejar otra huella y recordatorio de las posibilidades de cada uno de los que nos rodean. Para mí fue un enorme placer. Y yo también te agradezco de corazón.